Hola, hola, mis chismosos favoritos. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde desenterramos todos los secretos y dramas del mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de nuestras queridas celebridades turcas. Hoy, tenemos un tema que sé que les va a encantar, un tema que ha estado incendiando las redes sociales y que nos ha tenido a todos pegados a nuestros teléfonos, esperando una señal, una pista, cualquier cosa que nos revele la verdad. Sí, lo adivinaron, Hande Erçel y Kerem Bürsin. La pareja que nos enamoró en Senkalkapm, la pareja que conquistó nuestros corazones no solo en la pantalla, sino también fuera de ella, y la pareja que, bueno, digamos que ha estado rodeada de un misterio digno de una novela de Agatha Christie desde su separación. Pero no se preocupen, porque aquí estamos nosotros para analizar, desmenuzar y con suerte, descifrar cada pequeño mensaje, cada like sospechoso y cada movimiento estratégico que han hecho en las últimas semanas. ¿Han vuelto? ¿Es una estrategia de marketing? ¿Son solo amigos? Todas estas preguntas y muchas más las responderemos hoy. Pero antes de sumergirnos en este mar de especulaciones y teorías, les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes jugosos, noticias exclusivas y análisis profundos de todo lo que sucede en el mundo del entretenimiento. Y no olviden dejar su like si les gusta lo que hacemos. Así que sin más preámbulos vamos a meternos de lleno en el misterio de Hande y Kerem. Bien, empecemos por el principio. Todos recordamos el flechazo, la química innegable que traspasaba la pantalla en Senkalkapm. Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtieron en la pareja del momento y su relación se hizo oficial, para el deleite de todos sus fans. Viajes juntos, declaraciones de amor públicas, momentos tiernos compartidos en redes sociales, parecían la pareja perfecta. Hasta que de repente todo se derrumbó. La noticia de su ruptura cayó como un balde de agua fría. Rumores de infidelidades, incompatibilidad de agendas, presiones externas, las teorías abundaron, pero la verdad es que ninguno de los dos habló abiertamente sobre las razones de su separación. El silencio fue su respuesta, un silencio que alimentó aún más las especulaciones. Y desde entonces, la pregunta que resuena en el aire es, ¿qué pasó realmente? Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. En las últimas semanas, hemos notado una serie de movimientos que han despertado la curiosidad de todos. Mensajes crípticos en sus redes sociales, likes estratégicos a publicaciones del otro, incluso algunos encuentros casuales, o no tan casuales, que han sido captados por los paparazzi. ¿Será que el amor ha vuelto a florecer? ¿O es simplemente una coincidencia? Empecemos por los mensajes. Hande ha estado publicando frases enigmáticas en sus historias de Instagram, reflexiones sobre el amor, el destino y las segundas oportunidades. ¿A quién van dirigidas esas palabras? Muchos creen que son indirectas para Kerem, un intento sutil de reconectar. Por su parte, Kerem no se ha quedado atrás. Ha compartido fotos de lugares que visitaron juntos en el pasado, acompañado de comentarios nostálgicos que han hecho que sus fans se pregunten si está intentando revivir viejos recuerdos. Y luego están los likes. En la era de las redes sociales, un simple like puede significar mucho más de lo que parece. Hande ha estado dando like a publicaciones de Kerem, especialmente aquellas que tienen un tono más personal y reflexivo. Y Kerem ha hecho lo mismo con las publicaciones de Hande, mostrando un apoyo que algunos interpretan como algo más que amistad. Pero lo que realmente ha encendido las alarmas son los encuentros captados por la prensa. Han sido vistos juntos en varias ocasiones, aparentemente de forma casual. En un café, en un evento benéfico, incluso en el aeropuerto. ¿Coincidencias fortuitas o encuentros planeados? La verdad es que no lo sabemos con certeza, pero la frecuencia de estos encuentros es, como mínimo, sospechosa. Ahora analicemos las posibles razones detrás de estos movimientos. La primera, y la que todos esperamos, es que efectivamente estén intentando darse una segunda oportunidad. El amor es complicado, y a veces las relaciones necesitan un tiempo para madurar y superar los obstáculos. Quizás Hande y Kerem se dieron cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro y decidieron intentarlo de nuevo. Sería un final feliz digno de una comedia romántica turca. Pero también hay otras teorías menos románticas. Algunos creen que todo esto es una estrategia de marketing. Senkalkapm sigue siendo una serie muy popular en todo el mundo, y una reconciliación entre Hande y Kerem impulsaría aún más su fama y popularidad. Además, ambos tienen proyectos en marcha, y una noticia como esta les vendría de maravilla para generar expectación y atraer a más público. Otra teoría es que simplemente son amigos. Después de todo, pasaron mucho tiempo juntos y compartieron experiencias importantes. Es posible que hayan logrado superar sus diferencias y mantener una relación cordial. Aunque esta opción no emociona tanto a los fans, es una posibilidad que no podemos descartar.
Sin embargo, hay una teoría que es un poco más oscura y que involucra a terceras personas. Algunos medios turcos han especulado sobre la posibilidad de que la ruptura original haya sido causada por la intromisión de otras personas en su relación, ya sea por motivos profesionales o personales. Si esto fuera cierto, los mensajes y encuentros recientes podrían ser un intento de Hande y Kerem de superar esas influencias negativas y recuperar el control de su propia historia. Ahora, pongámonos en la piel de Hande y Kerem. Imaginen la presión que deben sentir al estar constantemente bajo el escrutinio público. Cada movimiento que hacen es analizado, cada palabra que dicen es interpretada y cada like que dan es motivo de noticia. Es normal que quieran mantener cierta privacidad y no revelar todos los detalles de su vida personal. Por eso es importante que seamos cautelosos y no saquemos conclusiones precipitadas. No sabemos lo que realmente está pasando entre ellos, y es posible que nunca lo sepamos. Lo único que podemos hacer es observar, analizar y especular, pero siempre con respeto y sin invadir su privacidad. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? En primer lugar, que las relaciones son complicadas y que no siempre tienen un final feliz. A veces el amor no es suficiente y es necesario tomar caminos separados. En segundo lugar, que la vida de las celebridades no es tan glamurosa como parece. Están expuestas a una presión constante y a un escrutinio público que puede ser muy difícil de manejar. Y en tercer lugar, que el misterio y la intriga siempre venden. Hande y Kerem, consciente o inconscientemente, han creado una historia fascinante que nos tiene a todos enganchados. Ahora, vamos a analizar algunos de los mensajes específicos que han publicado en las últimas semanas. Hande, por ejemplo, compartió una cita de un libro que decía: a veces el amor vuelve cuando menos lo esperas. ¿Es una indirecta para Kerem? Es posible. Pero también podría ser simplemente una reflexión sobre la naturaleza impredecible del amor. Kerem, por su parte, publicó una foto de él mismo mirando al horizonte con el comentario: buscando respuestas en el viento. ¿Qué respuestas está buscando? ¿Se refiere a su relación con Hande? ¿O a algo más en su vida? La ambigüedad de sus palabras alimenta aún más la especulación. También es importante tener en cuenta el contexto en el que se producen estos mensajes. Ambos están trabajando en nuevos proyectos y están promocionando sus respectivas carreras. Es posible que estén utilizando su historia personal para generar interés y atraer a más público. No sería la primera vez que una celebridad utiliza su vida amorosa como estrategia de marketing. Pero más allá de las teorías y las especulaciones, hay algo que es innegable: Hande y Kerem tienen una química especial. Se nota en las fotos, en los vídeos, incluso en los rumores que circulan sobre ellos. Es una conexión que va más allá de la pantalla y que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Y quizás, al final, eso es lo que realmente importa. No importa si están juntos o separados, lo importante es que su historia nos ha hecho creer en el amor, en la magia y en la posibilidad de un final feliz. Y eso, en estos tiempos tan difíciles, es algo que todos necesitamos. Así que, mis queridos chismosos, hemos llegado al final de nuestro análisis exhaustivo de los mensajes de Hande y Kerem. ¿Qué hemos descubierto? Bueno, la verdad es que no mucho. Siguen siendo un misterio, y quizás siempre lo sean. Pero hemos analizado sus mensajes, hemos evaluado las teorías y hemos especulado sobre las posibles razones detrás de sus acciones. Hemos visto que hay razones para creer que podrían estar intentando darse una segunda oportunidad. Hemos considerado la posibilidad de que todo sea una estrategia de marketing. Y hemos aceptado la idea de que quizás simplemente son amigos. Pero lo más importante es que hemos recordado por qué amamos a Hande y Kerem. Su talento, su carisma y su química innegable nos han conquistado a todos. Y su historia, ya sea real o ficticia, nos ha hecho soñar con el amor verdadero. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿O es solo una ilusión? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus teorías con nosotros. Nos encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Y no olviden darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Tenemos muchos más chismes, noticias y análisis preparados para ustedes. No se los pierdan. Gracias por acompañarnos hoy en esta aventura de chismes y especulaciones. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que aquí siempre tendrán un lugar para desahogarse, comentar y compartir su pasión por el mundo del espectáculo turco. Y ahora, con el corazón lleno de chismes y la mente llena de teorías, me despido de ustedes. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Adiós. Asterisco asterisco ampliando el chisme, un análisis profundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin asterisco asterisco. Pero esperen, mis queridos chismosos,
Que aún hay mucho más que desentrañar en este culebrón turco. Porque, seamos honestos, la historia de Hande y Kerem no es solo una historia de amor rota, sino un reflejo de la industria del entretenimiento, de la presión mediática y de las complejas dinámicas de las relaciones públicas. Para entender completamente la situación, tenemos que ir más allá de los likes y los mensajes crípticos y profundizar en el contexto que rodea a estas dos estrellas. Asterisco asterisco el ascenso meteórico asterisco asterisco. Recordemos cómo se conocieron Hande y Kerem. Ambos ya eran figuras reconocidas en Turquía, pero fue Senkalkapm lo que los catapultó a la fama internacional. Hande, con su belleza deslumbrante y su talento natural, ya había protagonizado varias series de éxito como Güneşinkler y Aşk Laftan Anlamaz. Kerem, por su parte, era conocido por su carisma y su versatilidad, habiendo participado en producciones como Güneşi Beklerken y Şeref Meselesi. Pero Senkalkapm fue algo diferente. La serie, con su trama ligera y romántica, conectó con una audiencia global que ansiaba un escape de la realidad. La química entre Hande y Kerem era innegable, y los fans no tardaron en pedir que su relación traspasara la pantalla. Y así fue. Para el deleite de millones, Hande y Kerem confirmaron su romance, convirtiéndose en la pareja del momento. Asterisco asterisco la presión de la perfección asterisco asterisco. Pero la fama tiene un precio. La pareja se vio sometida a una presión constante para mantener una imagen perfecta. Cada salida, cada gesto, cada publicación en redes sociales era analizada al milímetro. Los paparazzi los seguían a todas partes, buscando la foto que alimentara los titulares. Los fans exigían actualizaciones constantes sobre su relación, creando una expectativa irreal de felicidad y perfección. Además, la industria del entretenimiento turca es conocida por su competitividad y sus exigencias. Hande y Kerem debían equilibrar su relación con sus compromisos profesionales, lo que a menudo significaba pasar largas temporadas separados. Los rumores de celos, infidelidades y conflictos de agenda comenzaron a circular, alimentados por fuentes anónimas y medios sensacionalistas. Asterisco asterisco el silencio ensordecedor asterisco asterisco. Cuando finalmente se anunció la ruptura, el silencio fue la respuesta. Ni Hande ni Kerem hicieron declaraciones oficiales sobre las razones de su separación. Este silencio, lejos de calmar las aguas, exacerbó las especulaciones. Los fans, desconsolados y confundidos, buscaron respuestas en cada detalle, en cada gesto, en cada palabra pronunciada por la pareja. Algunos culparon a la diferencia de edades, Hande es unos años menor que Kerem. Otros señalaron las presiones familiares o las diferencias culturales. Otros incluso sugirieron que la relación había sido una estrategia de marketing desde el principio. Pero la verdad es que nadie lo sabía con certeza. Y quizás, lo más importante, nadie tenía derecho a saberlo. Asterisco asterisco los movimientos recientes, un nuevo capítulo, asterisco asterisco. Y llegamos al presente, donde los movimientos recientes de Hande y Kerem han reavivado la llama de la esperanza para muchos. Pero, ¿qué significan realmente estos mensajes crípticos, estos likes estratégicos y estos encuentros casuales? Para empezar, analicemos los mensajes. Hande, con su estilo poético y enigmático, ha compartido reflexiones sobre el amor, el destino y las segundas oportunidades. En una de sus historias de Instagram, publicó una imagen de un corazón roto, acompañado de la frase: a veces, las piezas rotas pueden volver a encajar. ¿Es una señal de que está dispuesta a perdonar y a empezar de nuevo? Por su parte, Kerem ha recurrido a la nostalgia, compartiendo fotos de lugares que visitaron juntos en el pasado. En una publicación, mostró una imagen de un atardecer en las Maldivas, donde pasaron unas vacaciones románticas. El comentario que acompañaba la foto decía: recordando momentos mágicos. ¿Es una forma de recordarle a Hande los buenos tiempos que compartieron? Y luego están los likes. Hande ha estado dando like a publicaciones de Kerem, especialmente aquellas que tienen un tono más personal y reflexivo. Uno de los likes más comentados fue a una foto de Kerem leyendo un libro de poesía. Los fans interpretaron este gesto como una señal de que Hande sigue interesada en la vida interior de Kerem y en sus pasiones. Kerem, por su parte, ha hecho lo mismo con las publicaciones de Hande, mostrando un apoyo que algunos interpretan como algo más que amistad. Uno de los likes más significativos fue a una foto de Hande en una sesión de fotos para una revista. Los fans vieron este gesto como una muestra de admiración y orgullo por el éxito de Hande. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de los encuentros captados por la prensa. Hande y Kerem han sido vistos juntos en varias ocasiones, aparentemente de forma casual. En un café, en un evento benéfico, incluso en el aeropuerto. Estos encuentros han alimentado las especulaciones sobre una posible reconciliación. Uno de los encuentros más comentados fue en un café en Estambul. Los paparazzi captaron fotos de Hande y Kerem sentados juntos en una mesa, hablando y riendo.
Aunque no se puede oír lo que decían, las imágenes sugieren que estaban disfrutando de la compañía del otro. Otro encuentro significativo fue en un evento benéfico organizado por una fundación a la que ambos apoyan. Hande y Kerem fueron fotografiados juntos en varias ocasiones, posando para las cámaras y charlando con otros invitados. Su comportamiento en el evento fue interpretado como una señal de que han logrado mantener una relación cordial a pesar de su separación. *** Las teorías en profundidad ***. Ahora analicemos las teorías con más detalle. La reconciliación esta es la teoría que más esperanza genera entre los fans. La idea de que Hande y Kerem se den una segunda oportunidad es atractiva, especialmente después de haber visto su química en la pantalla y fuera de ella. Quizás el tiempo separados les ha permitido reflexionar sobre sus errores y darse cuenta de lo que realmente quieren. Quizás han madurado y han aprendido a manejar mejor las presiones de la fama. Quizás el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. ***. La estrategia de marketing ***. Esta teoría es más cínica, pero no podemos descartarla. En la industria del entretenimiento, la imagen lo es todo. Una reconciliación entre Hande y Kerem podría impulsar sus carreras y generar un interés renovado en sus proyectos. Además, con el auge de las redes sociales, es fácil manipular la opinión pública y crear narrativas